Amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar en esta tarde de miércoles este servicio. Vamos a orar primeramente. Tenemos algunas necesidades, algunas peticiones. Amén. Vamos a orar especialmente por mi pastor. Amén. Que Dios se mueva. Milagro de sanidad. Que Dios los sane rápidamente. Vamos a orar también por todos aquellos que quizás están enfermos. Amén. Nuestra iglesia madre también vamos a orar por ella. Que Dios se mueva. Nuestras iglesias hermanas. Vamos a orar por todo esto, que sea Dios obrando. Si tú tienes una necesidad también, ponla delante de Dios y vamos a orar todos juntos en esta hora y esperar grandes milagros de parte de Dios. Padre Santo Dios, en este momento venimos delante de ti, Señor, que seas tú obrando, Dios, de manera sobrenatural, Dios. Oh Padre, ponemos cada carga, cada necesidad, Dios, delante de ti, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Dios, fluyendo, Dios, en nuestras vidas, Señor. Oh, súplela conforme a tu voluntad, conforme a tu plan. En nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Vamos a pasar a la palabra de Dios en esta tarde. Si tienes tu Biblia, Salmos capítulo 3. Salmos capítulo 3. Amén. Quiero predicar este mensaje. Amén. Sé que estamos en medio de tiempos difíciles y aún así, a pesar de que estamos en tiempos difíciles, puede haber veces que aún más y más llegan las situaciones, somos salvos y de repente nos podemos empezar a cuestionar, ¿verdad? ¿Por qué me están pasando todas estas cosas? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Por qué hay tantos ataques sobre mi vida? Pero quiero decirte, hermano, en esta tarde, que Dios puede moverse en medio de cada una de nuestras situaciones. Y vamos a ver particularmente al rey David, tú sabes, uno de los más importantes hombres de Dios, pero vamos a ver que está aquí en esta escritura haciendo una declaración acerca de lo que está pasando en su vida, las situaciones que están pasando, y puede sentirse un poco afligido por el tono de lo que está diciendo. Pero vamos a leer nuestro texto en esta hora, Salmos capítulo 3, versículo 1 al 2. Dice así la palabra de Dios: Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Vamos a orar todos juntos en esta hora por la palabra de Dios. Señor, te doy gracias por tu misericordia, por tu Espíritu Santo, que seas tú obrando, Dios, en medio de tu pueblo. Unge mis labios, Señor. Trae, Señor, esperanza, Señor, fortaleza, Dios, en medio de los tiempos de adversidad, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Quiero predicarte este mensaje que lleva por título Saliendo Vencedores. Porque, hermano, hay una realidad. No solamente servimos a Dios y todo absolutamente es color de rosa, pero sabes, hay muchos ataques espirituales que no te vas a dar cuenta porque los vas a ver de una manera física, pero realmente hay una realidad espiritual detrás de todo esto. Pero quiero hablarte primeramente acerca de sirviendo a Dios, porque cada uno de nosotros tenemos muchas de las cosas que David tenía en su vida. Sabemos que David fue ungido por Dios. En otras palabras, Dios escogió a David para su plan y su propósito. Y sabes, Dios nos ha escogido con un plan y un propósito a cada uno de nosotros. Primera de Samuel 16:3 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Aquí vemos el momento en que estaba siendo ungido por el profeta Samuel. Dice que el Espíritu Santo en ese momento estaba con él. David fue escogido por Dios, ungido por Samuel, pero sabes, nosotros fuimos ungidos por Cristo, no con aceite, sino por la sangre preciosa de Cristo Jesús fuimos llamados, y también el Espíritu Santo vino sobre nuestras vidas. Y sabes, hermano, a través de eso, todos nosotros ahora podemos tener bendiciones espirituales. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su bondad. Versículo 7 dice:
en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Una vez, hermano, que tú y yo hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, Dios empieza a obrar en nuestras vidas, Dios empieza a trabajar, Dios empieza a moverse. Y David, hermano, no solo fue ungido, sino que amaba a Dios y tenía su corazón conforme al corazón de Dios. Quizás, hermano, tú te sientes que amas a Dios, tú sabes que amas a Dios, quizás estás buscando tener el mismo corazón que Dios tiene. Y sabes, esta era una cualidad que David tenía. Hechos 13:22 dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Aquí está Dios diciendo, ¿verdad? Levanté un hombre conforme a mi corazón. Y aquí estamos ahora nosotros, hermano, diciendo, Señor, somos salvos. Señor, estamos tratando de tener un corazón conforme a tu voluntad, conforme a tu plan. Estamos haciendo todo lo que podemos para servirte. Y sabe, nos estamos esforzando, queremos llegar a la meta final, llegar a la eternidad, siendo salvos, haciendo lo mejor que podamos para Dios. Pero, hermano, de pronto las cosas empiezan a cambiar. Somos salvos, amamos a Dios y empieza a haber dificultades. Quiero hablarte segundamente acerca de muchos adversarios. Porque es lo que podemos ver, hermano, a pesar de que David tenía la unción de Dios, de que era un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo que experimentar varias batallas a lo largo de su vida. Pero tenemos que entender que antes, hermano, tú y yo estábamos vencidos y derrotados, éramos esclavos del pecado y de todas las maquinaciones del diablo. Juan 8:34 nos dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Fuimos liberados de las ataduras que había en nuestras vidas. Ya no estábamos bajo el yugo del pecado ni del diablo. Estábamos en el lado equivocado, pero ahora estamos del lado correcto. Y vamos a tener que enfrentar batallas. David tuvo que enfrentarse a esas luchas que llegaron a su vida. Tuvo que luchar contra un oso. Tuvo que luchar contra un león. Primera de Samuel 17:34 dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería, y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Imagínate, aquí está David, hermano, cuidando las ovejas de su padre, quizás cantando a Dios, y de pronto llega un león, se le aparece un oso. ¿Cuántas veces, hermano, tú estás de esa manera, verdad? Estás cantando alabanzas, estás queriendo servir a Dios y de pronto llega un león a tu vida, ¿verdad? Una prueba, una tribulación, algo difícil a tu vida. Y no solo eso, después vemos que todo esto lo estaba preparando para una batalla más grande que iba a tener. Sabemos, ¿verdad?, que David tuvo que enfrentar a un gigante llamado Goliat. Y sabes, hermano, va a haber ocasiones que todas esas pequeñas cosas que llegan, que quizás las podemos ver difíciles y pueden ser difíciles, muchas veces nos van a hacer una preparación para problemas más grandes que van a venir. Primera de Samuel 17:40 dice, tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas de arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo viniendo andando y acercándose a David y a su escudero delante de él. Aquí está este gigante presentándose en la vida de David. Él no estaba buscando, ¿verdad?, enfrentarse a este gigante. Simplemente fue a buscar a sus hermanos, llevarles comida y algunas cosas, y de pronto se topa con esta situación. Y muchas veces, hermano,
Así llegan las situaciones, los problemas. No estamos buscando estas cosas, simplemente nos encontramos con esto. Ahora se enfrentaría a una batalla diferente en su vida. Primera de Samuel 18:6 dice, y aconteciendo que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cántico de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y desagradó este dicho a David, dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aquí está David, sale victorioso, ¿verdad? De la batalla con este gigante. Y puede pensar, todo está bien, todo era gozo, era alegría, estaban cantando, estaban contentos, pero ahora se iba a tener que enfrentar a otra situación. Ahora los celos del rey Saúl era otra situación diferente. ¿Cuántas veces, hermano, entramos de una situación, salimos y pensamos ya todo acabó, pero ya nos está esperando la otra situación? Una tras otra de las situaciones. Y aquí está David, ahora teniendo que enfrentar una situación que él en ese momento ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Él pensaba, todo está bien, el rey está contento, vencimos al filisteo, a los filisteos, pero te das cuenta, un problema ya lo estaba esperando. 1 Samuel 19:10 dice, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Ahora aquí está el rey queriendo quitarle la vida a David. Y es muy interesante lo que está pasando. Ahora mientras estaba tratando de hacer las cosas bien, ahora se encontraba en problemas. Ahora estaba escapando de Saúl. Y puedes darte cuenta, hermano, las situaciones que empiezan. Ahora mientras se encontraba huyendo, una nueva situación le acontece. No solamente estaba preocupado por la persecución que había, pero dice que ahora su campamento fue quemado. Primera de Samuel 31 dice, cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag, al tercer día los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Quiero que pienses esto, hermano, por un instante. Aquí está David, el ungido de Dios, huyendo ahora de Saúl. Se encuentra siendo perseguido. Hay una persecución en su contra. De pronto, ahora son atacados por un ejército de Amalek. Sus ciudades, su campamento es quemado, sus familias son tomadas. Pero no solamente eso, ahora lo querían apedrear. Primera de Samuel 31 dice, cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag el tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev, le habían asolado a Ziklag y habían prendido fuego y se habían llevado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí. Versículo 4 dice, entonces David y la gente que con él estaba alzaron sus ojos y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Ahora había angustia, no solamente en la vida de David, en la vida de sus hombres. Lloraron hasta que las fuerzas les faltaron y después de esto querían apedrear a David. Después de esto podemos ver que ahora uno de sus hijos quiere usurpar el trono que le correspondía. Después de que Saúl murió, todo esto sucedió. Ahora su hijo, Salmos 3:1,
nuestro texto, aquí está David en este momento de aflicción diciendo, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. ¿Cuántas veces te has sentido de esa manera, hermano? ¿Cuántos son mis problemas? ¿Cuántas son mis situaciones? Son muchos mis problemas, son muchos mis situaciones. Y quizás muchos están diciendo, no hay esperanza, no hay salvación. Quizás tú mismo estás diciendo, no sirve de nada servir a Dios porque estoy pasando muchos problemas, muchas situaciones. Y hermano, quizá en esta tarde no estés luchando contra un oso, contra un león, contra un gigante, pero quizás estás diciendo las mismas palabras que David. ¿Cuánto se han multiplicado mis enemigos, mis problemas? Estamos hablando de un hombre ungido por Dios, que amaba a Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, pero tuvo que enfrentar muchas situaciones. Y sabes, tú y yo vamos a enfrentar muchas situaciones que tienen raíces espirituales. Vamos a ver el efecto físico, pero sabes, va a haber efectos espirituales, pero también hay raíces espirituales de estas cosas. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las luchas que vamos a enfrentar la mayoría de las veces son espirituales. Y quiero hablarte de la estrategia del diablo para destruirnos. Y primeramente podemos ver los problemas multiplicándose. La escritura que acabamos de leer está hablando en plural. Principados, potestades, gobernadores, huestes. Está hablando de varios, de muchos, de más de dos. Y sabes, aquí está David diciendo, oh, cuánto se han multiplicado mis enemigos, muchas cosas. Quizás pueden ser enfermedades, problemas, trabajo con la familia, pesadillas, manifestaciones espirituales. Todas estas cosas quizás se están multiplicando. La segunda cosa que podemos ver como la estrategia del diablo es la voz del desánimo y del desaliento. Salmos 3:2 dice, muchos son los que dicen, de mí no hay para él salvación en Dios. Cuando estás en medio de todos estos problemas y circunstancias, va a haber una voz de desánimo y desaliento. No hay salvación, no hay esperanza, no vas a poder salir de esto. Y empiezas a sentirte agobiado por la multiplicación de los adversarios y el desánimo que empieza a afectar tu vida. Ellos quieren hacerte sentir que Dios te ha abandonado, que no hay esperanza en Dios, que Dios mismo no puede ayudarte. Pero quiero hablarte por último acerca de saliendo victoriosos. Porque sabes, hermano, Dios puede darnos la victoria en medio de todas estas batallas. Y vamos a ver cosas en la vida de David que nos deben de traer aliento y esperanza, porque Dios nos da la victoria en medio de nuestras batallas. Podemos ver primeramente que Dios libró a David del oso y el león. 1 Samuel 17:37 dice, añadió David a Jehová, que me ha liberado de las garras del león y de las garras del oso. Jehová me ha liberado de las garras del león y de las garras del oso. Dios te va a liberar de las garras de tus problemas, de tus adversarios. Hermano, Dios nunca prometió que no va a haber circunstancias, que no va a haber problemas, pero Dios sí prometió ayudarte en medio de esos problemas, a que tú puedas salir de esos problemas. Podemos ver que Dios también le dio la victoria ante Goliat. Dios le dio una victoria cuando todos estaban atemorizados, cuando todos tenían temor, cuando nadie quería enfrentar a este gigante, cuando la gente quizás podía ver a David en desventaja. Ocurrió lo que menos esperaba. Y David venció al gigante. 1 Samuel 17:50 dice, así venció David al filisteo con honda y con piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Porque sabes, Dios le dio la victoria sobre este gigante. También podemos ver que David fue liberado de la persecución que había en su vida por parte de Saúl.
Primera de Samuel 31:3 dice, y arreció la batalla contra Saúl y lo alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a sus escuderos, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Él mismo se destruyó. David fue liberado. Dios le dio la victoria también sobre los que quemaron o asolaron su campamento. Primera de Samuel 38. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Dios le dio la victoria. Dios los hizo que los alcanzara y recuperó todo aquello que había perdido. Dios lo liberó de los filisteos. Hermano, tienes que darte cuenta que esta es la realidad. Dios te da la victoria y David mismo entendió esto después y pudo escribir que la victoria proviene de Dios. Nuestro texto, Salmo capítulo 3, versículo 3. Ahora aquí está David hablando acerca de esto. Primero estaba diciendo, muchos son mis enemigos. Muchos dicen que no hay esperanza, pero fíjate las palabras que David dice en el versículo 3 de nuestro texto. Salmos 3:3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y me dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. David pudo entender, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. David pudo entender que en medio de todos los problemas, de la multiplicación de sus problemas, de su enemigo, Dios tenía el control y él podía descansar en esa confianza. Y esta es una realidad, hermano, que tú y yo tenemos que entender y abrazar estas promesas como David lo hizo. Dios tiene protección, Dios nos va a ayudar. Solo mantente fiel. Mantente en santidad, mantente buscando de Dios, no pierdas la fe y verás cómo Dios te va a ayudar a salir de esos problemas. No va a venir con la varita mágica y te va a quitar tus problemas. No, Dios te va a ayudar a salir, a enfrentar tus problemas, a salir victorioso en medio de tus problemas. Y en esta hora, hermano, hay esperanza en Dios. No importa cuántos problemas, cuántas situaciones estén levantándose en tu contra en esta hora. Porque sabes, Dios nos puede dar la victoria. Quisiera pedir cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado en reverencia a Dios por unos instantes. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. Si estás viendo este mensaje a través de YouTube, quiero decirte que Cristo Jesús quiere darte una vida nueva. No le has entregado tu vida a Cristo. Reconoces que eres pecador, que necesitas un cambio en tu vida. Quiero decirte que Dios quiere darte una vida nueva. O quizás te alejaste de los caminos de Dios por alguna u otra razón. Quiero decirte que Dios quiere darte una nueva oportunidad. Hay una nueva esperanza en Dios. Si fuiste honesto, levantarías tu mano ahí donde te encuentras. Dirías, pastor, yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Quiero aceptar a Dios. ¿Levantarías tu mano? Si tú has levantado tu mano, quiero decirte que Dios quiere perdonarte y quiero guiarte en una oración. Repite conmigo estas palabras. Padre Celestial, en este momento yo te pido perdón por mis pecados. Reconozco que pequé contra ti, Señor, y te pido que me perdones, Señor. Oh Padre, yo reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre por amor a mí. Y te doy gracias en el nombre de Jesús, yo te recibo hoy. Amén. Déjame orar por ti. Padre Santo Dios, en este momento clamo la sangre de Jesús. Toca, Señor, a todos aquellos que han hecho una decisión, Señor, de servirte, Señor. Límpialos, Señor, que tu Espíritu Santo los llene en este momento. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Quiero hablar a la iglesia. Hermano, hermana, no porque seamos
ungidos de Dios, no porque seamos hijos de Dios, no van a venir problemas. Al contrario, como David dijo, quizás se van a multiplicar, van a crecer, cada vez van a ser más y más grandes. Pero sabes, en medio de todas esas situaciones, Dios te va a dar la victoria. Si tú permaneces fiel, permaneces confiando en Él, guardas tu corazón, quiero decirte que Dios te va a dar la victoria en medio de esas situaciones. Vamos a orar en esta hora. Haz un altar ahí donde te encuentras. Padre Santo, Dios, en este momento, Dios, te pido, Señor, que seas tú obrando en medio, Dios, de tu pueblo, Señor. Trae fortaleza, ánimo, Señor. Quita, Señor, toda palabra de desánimo, de desaliento, toda mentira del diablo, Señor. Oh, Padre, que seas tú fortaleciendo, dando sabiduría, Señor. Oh, Padre, revelación en medio de estas situaciones. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. En esta hora guarda este mensaje y deja que Dios obre en tu vida. Amén. Dios te bendiga.